Esta es una producción de Grupo Fórmula. Vamos a platicar con Guillermo Vázquez Handal, que está en la línea telefónica, sobre un caso que acaba de ocurrir justamente con el fiscal del estado de Morelos, o exfiscal del estado de Morelos, respecto a su remoción que ocurrió el día de ayer. Pero aquí están los datos y aquí está lo que vamos a comentar. Guillermo, te saludo, qué gusto saludarte desde hace ratito. Igualmente, Bernardino, como siempre, qué gusto poder acompañarte, aunque sea por la vía telefónica. Así es. ¿Quieres hablar acerca de lo que acaba de ocurrir con el ex fiscal, ¿no?, de Morelos? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate que precisamente ayer comentábamos con Eduardo al aire que Cuauhtémoc Blanco había sido acusado, denunciado por una media hermana en términos de una tentativa de violación, y eso provocó que Uriel Carmona, el hasta ayer fiscal del estado de Morelos, que sabemos también que ha tenido una historia bastante polémica y complicada, pues haya sido destituido por el Congreso del Estado. Y yo esto lo quiero poner en dos contextos a tu consideración, porque por un lado, pues sobre Cuauhtémoc Blanco, a pesar de tener el fuero constitucional que le da como ser diputado, existen acusaciones del mismo gobierno del estado de Morelos respecto de su administración como gobernador, y pues si bien es cierto que la gobernadora González desde campaña había dicho que iba a proceder en contra del fiscal, se me hace que la coincidencia no es la más positiva. Es decir, acusan a Cuauhtémoc Blanco, lo denuncian por violación, que además entiendo que no es una denuncia reciente, ya tiene algún tiempo, y de manera, pues, llamémosle fast track, destituye el Congreso del Estado, que tiene mayoría de Morena, al fiscal Carmona, que recordemos ya había tenido algunos conflictos anteriores. Lo digo porque es una mala coincidencia, porque parecería o daría la impresión de que se está protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, más allá incluso del tema del fuero constitucional. Sí, fíjate que los votos allá en el Congreso del Estado de Morelos fueron 16 votos a favor y 4 en contra, y se dice que una de las características del por qué lo destituyen al exfiscal es justamente porque dejó de cumplir con los requisitos de ley para permanecer en el cargo. Sí, y además, si recordamos, para comentarle al auditorio, Carmona ya había estado envuelto en varios conflictos legales, incluso si recuerdas cuando Ernestina Godoy era fiscal del gobierno de la Ciudad de México, procedió en contra de él. Vamos, estamos hablando de un personaje polémico que sí, además hay que decirlo, cuando Margarita González, la actual gobernadora, estaba en campaña, señaló, incluso como oferta de campaña, que haría lo posible para que Carmona no siguiera en el cargo, debido a las características que tú mencionas y a los conflictos mediáticos en los que había estado, mediáticos y legales, en los que había estado envuelto. Pero a mí me parece un mal timing, una mala coincidencia que lo destituyas precisamente cuando se revive el asunto de la denuncia en contra de Blanco por la tentativa de violación supuesta en contra de su media hermana, y que además el mismo gobierno estatal de Morena ha presentado ya 4 denuncias por actos ilícitos de la administración de Blanco, aunque todavía no se le señala a él de manera personal, y la misma Fiscalía Anticorrupción ha comentado que ya están listas 4 denuncias más. Lo que comentábamos ayer con Eduardo es que, aunque él no está señalado, estas primeras denuncias lo que van a atender es la revisión de los números de su gobierno a través, en una primera instancia, de sus funcionarios, pero que eventualmente de encontrarse las pruebas o de encontrarse los ilícitos, sí necesariamente hay una vinculación al máximo titular del Poder Ejecutivo, que era el gobernador. Sí, sí, porque, bueno, ante todo este tipo de denuncias, al menos en la ley, Guillermo, pues hay un principio que se llama presunción de inocencia, ¿no? Te acusan, pero hay una presunción de inocencia. Sí, claro. Eso claro. es muy importante porque aquí lo hemos platicado inclusive con Eduardo, ¿no? Justamente cómo procede esa presunción de inocencia. Se tienen que dar las pruebas, ¿no?, para este tipo de acusaciones, para cualquier tipo de acusación. Y en esta característica, Guillermo, no sé si estés de acuerdo, justamente
pues tiene que pasar todo un proceso, y viene un proceso de acusaciones, viene un proceso, por supuesto, también de defensa, que eso es bien importantísimo, ¿no? Y que sobre todo, en el caso de el diputado Cuauhtémoc Blanco, se encuentra hoy, como bien se conoce, con un fuero constitucional, ¿no? Sí. Allí... Sí, adelante, Guillermo. No, de hecho lo que estaba solicitando el exfiscal Carmona era precisamente a la sección instructora de la Cámara de Diputados el desafuero para poder continuar con la investigación. La comisión instructora ni siquiera se ha instalado. Por cierto, un detalle curioso dentro pues, digamos, de lo ilógico, lo lógico que es la política, quien estaría al frente de esa comisión es el diputado Hugo Eric Flores, que fue gran aliado originalmente de Cuauhtémoc Blanco, fue candidato del Cuauhtémoc fue candidato del PES, del partido que presidía Flores. Después se pelearon, hoy abiertamente es su rival político, y le tocaría a él, si fuera el caso, dirigir esa comisión instructora, pero bueno, eso es solo como anécdota. El tema, insisto, Bernardino, porque tú haces una puntualización muy clara, del hecho de que esté denunciado no quiere decir que sea culpable. Yo insisto, a mí lo que me parece que hubo un mal manejo o cálculo de los tiempos, porque parece que lo están defendiendo, es destituir al fiscal precisamente cuando se reaviva o se retoma esta serie de acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, que, insisto, no hay que quitarlo, no es un tema menor, está siendo investigado por el gobierno del estado entrante. Sí, y ahí, Guillermo, pues tú que conoces perfectamente bien la política, con este supuesto que estás comentando, ¿no? Una coincidencia quizás mala en su momento, ¿no? O un supuesto en ese sentido, ¿qué es lo que va a proceder más? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer más respecto a ello? Es que yo no podría separar lo político de lo jurídico, donde te la regreso, ahí el gran experto eres tú. No lo podría separar porque estamos hablando de dos caminos en paralelo. Por un lado está la denuncia por la tentativa de supuesta violación, pero también están las investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción del Estado está llevando a cabo, en las que pues ya el fiscal anticorrupción declaró abiertamente, incluso aquí en Grupo Fórmula lo ha hecho, que hay desvíos, hay mala administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se señala a varios secretarios de Estado, a varios titulares de dependencias, y sabemos que en el procedimiento de ley primero los tienes que revisar a ellos, y de encontrarse, y más allá de lo que se presuma en el conocimiento público de los habitantes de Morelos, que no tienen la mejor imagen de Cuauhtémoc Blanco, primero tendría que darse ese paso para poderlo vincular a él después como responsable. Pero si estás en el ojo del huracán, estás siendo señalado por todos lados. Creo que más allá de que el fiscal Carmona no la lleva bien con Morena, con la nueva gobernadora, que es un tipo polémico, que se ha metido en 20,000 problemas, destituirlo en este preciso momento daría la impresión de que es para defender y apoyar a Blanco, políticamente hablando. El tema legal, como tú bien sabes, va a continuar, y digamos que ahí, pues digamos que tú tienes una perspectiva mucho mejor de la mía en cuanto a los efectos, pero en términos de análisis político, sobre todo con lo que acaba de pasar con el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, que es un clamor en su estado, en Sinaloa, que no debería de continuar en el cargo, y hay una defensa de algunos miembros importantes de la 4T, incluso el senador Fernández Noroña en el discurso del evento del 5 de febrero en Querétaro hace alusión, lo defiende, y esto pues me da una muy mala impresión de que Morena protege a los suyos, lo cual hasta cierto punto es normal, pero no a los mejores de los suyos. Y yo creo que en el caso de Rocha Moya y de Cuauhtémoc Blanco, pues los argumentos de defensa política son muy Guillermo, endebles, ¿no? Sí, ahí sin duda la política incide mucho, ¿no? El interés político en muchas características, pero ahora sí que como tú me la regresaste hace rato, yo te la respondo en alguna manera, ¿no? En este sentido, ¿no? Una cosa es la política que va caminando por un lado y esos intereses, pero por el otro lado está el ámbito sin duda jurídico. Ya hasta donde se sabe, pues están presentadas las denuncias y eso tiene que ir caminando.
¿o no? Sí, pero ahí sí, como tú eres el experto, valdría la pena que nos comentaras, independientemente de la parte política, que sí, por supuesto, influye, ¿cuál es tu perspectiva en función de esas denuncias? Tanto las de la Fiscalía Anticorrupción como la de la media hermana pues por mira, la supuesta tentativa mira, de Guillermo, violación. cualquier tipo de denuncia que esté ya presentada, pues tiene que, como te digo, caminar, tiene que llevar todas las etapas, todo el proceso, tiene que terminar de alguna manera con siendo culpable o no siendo culpable. Entonces, pues bueno, creo que este caminito, tanto de lo político como jurídico, Guillermo, va a continuar. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en este asunto. Pero ya para ir concluyendo, Guillermo, nos queda un minutito. Bueno, lamentablemente, insisto, daría la impresión, tanto en el caso de Cuauhtémoc Blanco como del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, que él sí no tiene denuncias, que hay una protección expresa de sus compañeros de la 4T, y en el caso de Blanco, además, grave, porque se presumía y se entendía que desde que la Fiscalía Anticorrupción lo estaba investigando, pues digamos que el halo de impunidad que aparentemente lo protegía no era tan fuerte, y en este mal timing, en esta mala coincidencia de destituir a Carmona, pues queda la impresión. Muy bien, Guillermo, nos tenemos que ir 2 segunditos. Gracias, Guillermo, y ahí está el proceso iniciado. Regresamos en un momento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.